La palabra fracaso a mí no me gusta porque en definitiva finalmente son aprendizaje. Me caí y ¿qué? Hay mucha gente que se aferra a determinados modelos y formas sin abrirse a entender de que la vida va cambiando, los desafíos son distintos. Tú eras de los pocos locos que estaban diciendo una cuestión. Sí. Después, oye, ¿sabes que no está tan loco? Y ahora ya es una verdad instaurada. Claro, ¿sabes? claro. No hay una sola forma de hacer economía, hay múltiples maneras de hacerlo. Claro, yo quiero hacer un paréntesis clave aquí. Sesgo cognitivo. O sea, Sí. tú estabas buscando eso. Absolutamente. Estabas absolutamente enfocado en algo que no tenías idea que existía. Absolutamente. Cuando tú solo tienes amor al dinero exclusivamente, los límites se van transgrediendo. Claro. Si no has vivido bajo una roca, te habrás dado cuenta de que en los últimos años el concepto de empresa ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de antiguas compañías enfocadas únicamente en generar riqueza a presenciar el surgimiento de nuevas generaciones empresariales que buscan aportar más que extraer, persiguiendo causas nobles sin dejar de ser rentables. Gerardo Bigman es uno de los responsables de este gran cambio. Como pionero en impulsar ideas como el comercio justo y la banca ética, cuando aún eran vistas como utopías por la mayoría de los empresarios, Gerardo ha dedicado su vida en demostrar que es posible hacer negocios desde la convicción y el compromiso social. En esta entrevista hablaremos de comercio justo, de la fundación de la banca ética, pero por sobre todo de cómo luchar por lo que crees y persistir en tu causa puede con el tiempo terminar siendo un gran negocio para todos. Los dejo con esta tremenda entrevista. Hace 20 años atrás, el objetivo principal y único de las empresas era maximizar utilidades. Esta es una idea que ha ido cambiando en el tiempo y de hecho la semana pasada tuve una entrevista con la Tere Morán de Book y hablamos de que las tendencias en el manejo de personas para las empresas tienen que ser justamente que las empresas tienen que estar alineadas con un propósito. En los últimos 20 o 30 años estas ideas han ido cambiando y de eso vamos a hablar hoy día con mi invitado, Gerardo Bigman. Sí, exactamente. Promotor del ecosistema banca ética, ¿no es cierto? Y experto en nuevas economías. No me dijo que lo dijera, pero este hombre fue uno de los fundadores de la banca ética, el pedazo invitado que hoy día tenemos. Bienvenido a Negocios del Futuro, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado, sí, Julián, de estar acá. Y, un honor, feliz, un honor. Sí. Un honor. Estábamos hablando de cómo han cambiado las creencias o las verdades en el mundo empresarial y finalmente, como lo dice este podcast, cómo son los negocios del futuro. Hoy en día los negocios del futuro apuntan a la coherencia con un propósito y con una causa y que las empresas tienen que aportar a la sociedad mucho más allá de generar utilidades para sus dueños. Exactamente. Tú has sido testigo de todo ese proceso, desde la creencia limitante que teníamos antes a la nueva creencia. ¿Cómo ha sido ese...? Bueno, un proceso muy interesante porque, claro, yo soy ya como el medioevo, más o menos, que la verdad que, claro, partí... No están cachando lo simpático que es este hombre. O sea, partí... La mirada de la entrevista vamos a estar muertos la risa acá. No, está bien. Eso lo hace más simpático. Sí, bueno. No, yo soy ingeniero civil industrial y salí el año 87, 88, cuando buscaba trabajo, me encontré con la fortuna de encontrarme con un empresario que estaba muy ligado a la USEC, a la Unión Social de Empresarios Cristianos, que era Hugo Iaconi, que tengo un recuerdo maravilloso de él, porque era un empresario como de libro, digamos, o sea, alguien que está pensando todo el día en iniciativa, en emprender, en desarrollar nuevas cosas, con énfasis también en lo social, en lo ambiental, en esa época. Y eso no era muy común entre el empresariado general, sino que más bien la manera tradicional de Claro. Una empresa sirve a sus socios a través de la maximización de utilidades y punto. Y listo, y se acabó el programa. Claro. Y todo lo demás que tenía que ver con comunidad, con afectación al medio ambiente, eran externalidades. Y un buen proyecto en la universidad, cuando tú lo evaluabas, tenía que ver con una buena tasa interna de retorno, exacto, un valor actualizado neto adecuado y ya, punto. O sea, y todo lo demás eran externalidades que a veces hasta se te olvidaba entregar y daba lo mismo. Y daba exactamente lo mismo. Era un 10% en la nota. Daba exactamente y habían algunos locos que estaban con una idea. Exactamente. Y eran locos, literalmente. Sí, claro. O sea... Entonces, yo en esa época que estudiaba, yo también tenía una fuerte intención de desarrollar de mi actividad algo que tuviese sentido. No era una búsqueda muy habitual, porque lo normal, lo normativo, era que tú tenías que seguir una carrera profesional que partía en un nivel bajo en una empresa, o bien había gente que también tenía la intención de entrar en el sector público. Todo era muy válido, esquema, perfecto, pero nadie se atrevía mucho a innovar, a crear. Entonces, se me presentó la posibilidad de desarrollar una iniciativa que a mí me pareció extraordinaria, que era la generación de una plataforma de comercialización para apoyar a pequeños productores artesanos, que tenía que autofinanciarse en la operación, pero con el foco principal de generar
mejores condiciones de vida y empleo a esos productores, dado que estábamos en una época de alto desempleo, Sí, mucha miseria. Entonces, al final, ¿y eso en qué época era? Exactamente. el 88, estamos recién empezando la democracia. Perfecto. Entonces, era un 30 momento y crítico, 30, complejo. 40 años atrás. Claro, 40 años atrás, Sí. 35, 36. Entonces, un momento complejo y la mayoría de mis compañeros, muy simpáticos, y la verdad que yo tengo muy buena amistad con ellos, pero me decían, Gerardo, Bueno, nosotros claro. te queremos mucho, eres muy Buena simpático, onda, pero todo estáis lo buena loco. onda, pero te volviste loco. Te O sea, volviste, ¿cómo se pero te literal, ocurre? sí. Claro, ¿cómo se te ocurre? Afortunadamente, persistí en la idea de ir adelante, probar, arriesgarme de alguna manera, no siendo yo un gallo muy arriesgado en Mm. términos personales, ¿ah? Pero el propósito me sobrepasó a mí mismo, en términos de decir, tengo esta oportunidad, tengo que arriesgarme en tratar de sacarlo adelante. Y empecé a investigar el mercado y me encontré con el movimiento de comercio justo a nivel internacional. Y te voy a Mm. contar un poco de qué se trata, que hoy día es una expresión de lo que, una buena respuesta a lo que hoy día llamamos una necesidad de sostenibilidad Claro, o de claro. regeneración incluso. Entonces, 30 años después, muchos de mis compañeros me dicen, oye, interesante lo que desarrollaste. Oh, Qué sé yo. qué, Entonces qué, le digo, qué sí, claro, innovador. claro, fantástico, Claro. y me hubiese apoyado en esa época, pero en fin, da igual. Sí, po. Lo que te quiero decir es Que la que, cosa ha avanzado igual. exactamente. Se ha Entonces, demorado más de lo que pensábamos, pero. claro, cuando tú me preguntáis eso era absolutamente innovador. Mm. De hecho, yo el año 2015 más o menos, que hubo un primer premio que se dio a temas de innovación social desde Pricewaterhouse y la UDD, la Ujú. Universidad del Desarrollo, la primera mirada que tuvo el jurado era decir, ya que vamos a partir con esta premiación, veamos aquellas iniciativas, las primeras iniciativas que pudieron y nos premiaron a nosotros por Mm. haber sido tan innovadores en incorporar variables sociales, medioambientales en un negocio, ¿te fijáis? Que tenía que sostenerse financieramente, Claro. pero Pero que con tenía un este objetivo más marco, allá. claro, con este marco de respeto a las personas, de respeto a el trabajo de esas personas y también de las componentes medioambientales en el conocimiento que hasta ese momento teníamos, porque tampoco es que Sí, po. fuéramos expertos en temas Y medioambientales, porque no era algo muy difundido. Hoy eso. día hay mucho más conocimiento. Sí, po, eso te iba a Entonces, decir. ha habido un cambio en esa mentalidad y eso tiene que ver con, y que es muy bueno, que hoy día tú tenés generaciones de chiquillos que pueden ir más allá de esta búsqueda, ¿no? de lo estrictamente riguroso que significa maximizar Sí, utilidades, po. que es diferente a decir, tengo que tener una empresa sana financieramente, eh, pero la maximización de utilidades no es de por sí el objetivo fundamental hoy. Tú necesitas tener utilidad y eso es necesario Obvio. para que se desarrolle la empresa. Pero es Pero parte claro, de. parte de, porque sujeto a que me comporto éticamente con mis colaboradores, con mis trabajadores, tengo un respeto hacia la comunidad, me preocupo de la cadena de valor de suministros, digamos, de dónde vienen, quién lo hace, cómo se hace, para de manera tal de resguardar Mm. este mismo concepto de sostenibilidad que tiene que ver con respeto a las personas. Yo no saco nada con decir, mi empresa es súper sostenible porque yo pago bien a mis trabajadores, pero tengo un montón de subcontratos de gente que no está bien pagada, O e genera un incluso montón de contaminación. o claro, o tenéis incluso esclavitud. Muchas veces cuando compráis materias primas Claro. de Eres otros parte de lugares, el una sudeste cadena. asiático, en fin, y claro, y te podéis encontrar de repente adquiriendo productos que tú decís, pero esto no coincide con mis propios valores. Entonces, la necesidad de investigar mucho más sobre cuál es tu cadena de valor, cuáles son los suministros, las materias primas, cómo se está tratando a la gente y qué resguardo hay del medio ambiente. Eso hoy día ha ido afortunadamente progresando, pero lamentablemente todavía hay un grupo de gente que no se convence del todo de que esto es interesante. Entonces el esfuerzo está dado un poquito en el sentido de cómo lograr que toda esa gente pueda entender de que es importante. Este cambio de paradigma ha sido Interesante. interesante y, y además muy motivador cuando un empresario, un Mm. emprendedor realmente busca sentido, más que el mero beneficio económico, eh, tú te sentís realizado al final de lo que estás haciendo. Lo que no quiere decir, porque no hay que confundir, que no tengas dificultades. Mm.
Cuando tú desarrollas cualquier tipo de actividad, obviamente tenés que pasar barreras, desafíos, permisos, cosas que te dan lata hacer. Pero si tú mantienes el propósito en alto, finalmente tú decís, ok, tengo que pasar porque obviamente hay cosas que tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que ganarme el pan con el Sí, sudor claro. de la frente. Si eso está bien, no quiere decir que todo sea jauja en absoluto. Porque no podemos tergiversar lo que el trabajo es en términos de que requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere inteligencia, estar investigando, estudiando, y eso significa horas que a veces no nos gustan mucho, pero es necesario hacerlas, y es importante. Pero cuando tú mantienes un propósito, tú todas esas vallas o dificultades las pasáis de mejor manera. Entonces tú las vives en un mejor lugar y no estáis pensando todo el día, ya, estoy en este lugar para mañana estar en este otro y de ahí estoy pensando en este otro. Entonces al final el presente no lo terminas viviendo y eso es terrible, po. O sea, cuando vives permanentemente en un futuro que nunca llega y no disfrutando del presente que por lo demás es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, weón. Entonces, si yo no disfruto a concho el día a día, si yo no estoy disfrutando ahora la conversación contigo, Claro. entonces, en el fondo, se me pasa la vida en un futuro que no llega y con una desesperanza enorme porque siempre estoy pensando en algo que voy a lograr. Bueno, ¿y qué pasa con el día a día? Que es lo único que tienes. Y a mí ¿Sí? me parece que lo lindo, que lo conversábamos antes de entrar a cámara, era que me pasan dos cosas. Ya, Primero, hay una conciencia de querer, de que estos dos mundos no estén cada uno por su lado, ¿cachai? O sea, claro. por un lado yo sobrevivo y estas 8 horas al día, como tú decís, Sí, que lo vamos a hablar después más en sí, sí. profundidad, pero no hablemos de pega, así como esa frase, no hablemos de Claro, pega, claro, porque claro. lo paso mal en estas 8 horas que las necesito para sobrevivir Sí, y vivo realmente después del trabajo. O sea, claro, eso es una tendencia que forzosamente ha ido cambiando claro. porque no tiene ningún sentido, po, No tiene weón, no tiene sentido. ningún Claro, claro, sentido. claro, claro. No, claro, cuando tú vas a una fiesta, una celebración social, y la primera cosa que te dicen, oye, aquí, lo único que se prohíbe es hablar de pega. Entonces tú decís, lo que tú estás diciendo, o sea, en el fondo, tu pega entonces es un lugar de muerte, no lo estáis pasando bien. Entonces, piensa bien si tienes que buscar otras alternativas, preguntarte mucho más si esto tiene sentido lo que estoy haciendo o no. Y yo también como empresario, ver hasta qué punto, cuando tengo colaboradores, la gente que está trabajando conmigo se siente realmente bien en un espacio que yo le estoy habilitando, o ser sincero conmigo mismo y decir, las personas que tengo son solo instrumentos, son solo partes de una maquinaria, o realmente me interesa generarle un espacio en que se sientan realizados. Eso también es labor del empresario. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, y es muy importante situarse en ese lugar porque esos son iguales a mí, son Mm, seres humanos iguales que tienen anhelos, que mm. tienen de todo. Entonces, como yo, dentro de mi plan de negocio, estoy contemplando ese bienestar de las personas que trabajan conmigo Claro, y lo que yo creo que permanentemente. también algo que ha pasado y que por eso es tan importante lo que hablábamos al principio, ¿cachai? Que tú has sido testigo de todo este proceso, Sí, que hoy en día no solamente las empresas dicen, ok, yo tengo mi utilidad y aparte ayudo, sino que el hecho de ayudar claro, genera, que era lo que decía la Tere Morán de Book, ¿cachai? claro. Genera que más gente quiera trabajar conmigo, Evidente. genera que más Claro. clientes me quieran comprar, Sí, claro, claro, genera que quizás inversionistas incluso me quieran apoyar porque claro, yo claro, estoy claro. aportando. Sí, Entonces se arma un círculo virtuoso. Entonces yo decía que claro. heavy que Gerardo ha sido testigo De de la eso. verdad uno a la verdad dos, weón. La weá Sí, es sí, impresionante, sí, sí. viejo. No, ha sido bonito este proceso también de ir conociendo y abriéndose. Y esto también es importante, porque uno de repente, a mí me pasó, yo cuando trabajé en el tema de comercio justo, ya te lo voy a explicar más en detalle, Muy bien, muy bien. cuando trabajé en eso, yo en un momento pensaba que todo era comercio justo, todo debía ser comercio justo. Y después me fui abriendo Mm, a otras expresiones. mm. Empecé a conocer las empresas B, dije, interesante conocerlo. En fin, la economía colaborativa, la economía del bien común, actualmente la economía regenerativa. Y ahí me di cuenta, oye, hay múltiples formas de hacer economía. No hay una sola Claro. forma. Y ahí me voy un poquito, como tengo Alzheimer, Yo te llevo, galopante, yo te llevo, claro, tú tranquilo, tú galopante, tranquilo. para no olvidarme, tenemos que volver al concepto original de economía, Ujú. desde Aristóteles, desde los griegos. Economía viene oikos, casa, nomos, gestión. La gestión de una casa. ¿Y qué es lo que busca un dueño o una dueña de casa?
el bienestar de los habitantes de su casa. Y el bienestar de los habitantes de la casa no tiene solamente que ver con que tenéis que comer todos los días, sino que también el espacio de afecto, de Sí, cariño, de sobre todo hoy. comprensión, Sí. de libertad para desarrollar cosas. Entonces, eso es la economía y no tiene nada que ver con la crematística, que es el afán del dinero, por el amor al dinero. Entonces, cuando tú solo tienes amor al dinero exclusivamente, los límites se van transgrediendo. Claro. Entonces, vas Perdí el perdiendo foco. claro, y vas perdiendo el respeto porque en definitiva dice, por la maximización de utilidad, ya no me importa esto. O después lo veré, que eso es lo peor, cuando empezáis a ver, no, mira, lo primero es que tengo que resolver esta problemática y después veré qué hago con la comunidad. Ese después termina no llegando nunca. Entonces tú lo tienes que incorporar en tu plan de negocio inmediatamente si es que realmente quieres generar un cambio y si te preguntas si lo que quieres es hacer economía. Entonces, dicho eso, y ya que es en la búsqueda de un bienestar de los habitantes de una casa, tenemos múltiples tipos de casas. Por lo tanto, hay múltiples formas de hacer economía. Por eso está este nombre de economías sociales o nuevas economías que tiene que ver con que no hay una sola forma de hacer economía, hay múltiples maneras de hacerlo. Y por lo tanto, tú, como yo pensaba en un momento, no, el comercio justo lo es todo, hoy día siento, y cuando me encuentro también en la academia, porque me toca ser docente y explicar todas estas cosas en distintas universidades, es decir, oye, cuando estás desarrollando un emprendimiento, a lo mejor este modelo te representa más, este otro podéis abarcarlo o una combinación de todos ellos. O sea, todo es posible, te fijáis, de desarrollar, en definitiva, Sí. cuando tú le pones voluntad, aplicáis innovación, inteligencia, cuando estás estudiando permanentemente, eso es fundamental. Y lo que es muy importante también, que lo dijiste antes, tratar de vivir la vida de ser empresa como un lugar agradable en que tú te puedes reír con la gente, puedes reírte, partir riéndote de ti mismo inicialmente. O sea, tener la humildad de decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice una torpeza, ¿cómo se me ocurre, en fin, haber hecho tal cuestión? Y es normal, somos seres humanos, no somos máquinas que no tenemos errores. O sea, tenemos un montón de errores, qué sé yo, y es normal que de repente nos equivoquemos y al final, entonces, la palabra fracaso a mí no me gusta, porque en definitiva finalmente son aprendizajes que te permiten decir, oye, me caí, y como lo dice mi amigo Roberto Fantuzzi, gran empresario, que hoy día ya sigue. Que fue uno de los precursores de, voy a darte vuelta la tacita, claro. que son bonitas las tacitas. Claro. Roberto justamente dice, y tenía unas charlas que eran súper interesantes, que decía, me caí y qué. ¿Y qué? ¿Y qué importa? Eso también era una idea revolucionaria en su momento. Claro, absolutamente. Revolucionaria. No, en el fondo, cuando fracasáis en una cuestión, oye, ojalá que nadie se entere, que nadie sepa, ¿me entendí? Entonces, versus decir, oye, al revés, aprendí. Roberto también decía, oye, Edison, que al final termina inventando la ampolleta, ¿no? Tuvo que pasar por casi 3.000 ejercicios y allá le preguntaban, ¿y qué es lo que aprendiste con todos esos fracasos? No son fracasos. Aprendí 3.000 maneras de cómo no se hace una ampolleta. Sí. Y eso, ¿me entendí? Entonces, esa mirada, darle vuelta a la mirada, decir, yo no estoy fracasando, he aprendido que no es la mejor forma y por lo tanto puedo investigar para hacerlo de otra manera. Sí. Entonces, eso, tal como bien dices tú, ese cambio ha sido en estos últimos 20 años o menos, ¿te fijáis? En que se han ido dando con mayor fuerza estos esquemas. También forzados un poquito por la realidad que nos supera. Tenemos desafíos grandes a nivel global. O sea, entender el cambio climático, hacer conciencia de lo que estamos viviendo con todo eso, los límites planetarios que se han transgredido. Oye, tengo que hacerme consciente de esta cuestión. O sea, ¿cómo no lo voy a integrar en un modelo de negocio cuando nos estamos quemando, ¿no es cierto?, tan fuertemente? O sea, es importante. Oye, Gerardo, y yo quería que hiciéramos un recorrido por todas las etapas, porque a mí me parecía súper interesante, que lo conversamos hoy día en la mañana, me parecía súper interesante entender, porque como empresarios, a toda la audiencia de este canal, yo creo que le sirve mucho entender que hay verdades que van mutando en el tiempo. Claro. Y entender cómo funcionan esos fenómenos, porque no solamente, como tú dijiste, ¿cachai? No solamente nos interesa hacer negocios, sino que también impactar positivamente. Claro. Y cuando impactamos positivamente tenemos que entender cómo
cómo la sociedad va cambiando, ¿cachai? Ujú. Entonces quería pasar por todas esas etapas Ya, en donde sí, primero tú eras de los pocos locos que estaban claro, diciendo una cuestión, sí. después, oye, ¿sabes que este weón no está tan loco? Después, oye, weón, pues te voy a llamar porque necesito tu ayuda y ahora ya es una verdad instaurada, Claro, ¿cachai? claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, para partir con Sí. con esos comienzos, ¿cómo parte todo esto, todo esto? O sea, quería como, Ujú. algo me dijiste al principio, ¿cachai? Sí. Pero ¿sentiste en algún momento que efectivamente estaba ahí así como en algo absolutamente una locura que... No tan fuerte en términos de decir esto es completamente loco, porque tenía un convencimiento que se podía lograr. O sea, Mm, eso, a pesar de que mucha gente me decía, no, mira, en concreto, se trataba de generar una, una plataforma, una exportadora, una empresa exportadora, cuyo principal foco fuese exportar productos de pequeños artesanos, de pequeños productores agrícolas que tienen dificultad de ya. acceso a comercialización. Entonces todo el mundo me decía, en las entrevistas que yo tenía para investigar un poquito, hacer como un benchmark que se llama Mm. desde hace algunos años. Antes era una investigación de mercado, pero ahora como somos medio ciúticos Sí, todos los días, entonces al final tenemos que ocupar tenemos un que montón ponerle de otro palabras, término más claro, a complicado. las Sí, mismas cosas que antes se llamaban sí. de otra manera, pero bueno, está bien. Entonces, cuando yo hacía esa revisión e investigación, algunos me decían, no, estáis locos, se te van a pedir un contenedor de muestra, cualquiera de estas cuestiones, nadie te va a comprar pequeñas cantidades. Y yo he sido porfiadón toda mi vida, o sea, desde chico, porfiado con las cuestiones, que si no, yo creo que se hace una... Entonces, empecé a investigar, no, dije, tiene que haber un tipo de mercado que Que pega esto, valoriza esto. porque me había tocado la suerte, la fortuna cuando estaba estudiando de hacer un estudio en España, entre medio, entonces me di cuenta, me acordaba de haber visto tiendas que tenían productos más exclusivos y obviamente eran de pequeño volumen, etcétera. Entonces dije, no, no, si eso tiene que existir. Y ahí me encontré, ahora yo creo también, y es muy importante decirlo, yo creo que no hay nada casual, ¿ah? No, las Mm, casualidades no se dan. De alguna manera, cuando tú empiezas búsquedas, te vas encontrando con respuestas. mm, Ahora, tienes que estar lo suficientemente consciente mm. de darte cuenta que las Ya. respuestas están por ahí. Sí, pues, es que por eso ¿Ya? yo quería Sí, meterme en ese sí, jerarco claro, de esos claro, años, claro. porque seguramente hoy día hay un montón de gente que está escuchando esta cuestión y que también va por la selva con un Claro, hacha, po, weón, claro, ¿cachai? exactamente, No claro, con un claro. hacha, con un Con un cuchillo, machete, un con un machete, machete, un eso. machete, claro, claro, sí, sí. Vais por la selva con un machete, Sí. entonces, como tú estuviste Claro, en la selva con el machete, exactamente, o sea, sin claridad, y de repente me encuentro conversando con una mujer de Inglaterra, conversando de esto y explicándole, una mm, mujer que tengo gran admiración, era bastante mayor que yo en ese tiempo, y le digo, mira, esta idea, y me dice, oye, pero en Inglaterra existen unas tiendas, las conozco yo, que trabajan bajo el concepto de fair trade, comercio justo. Ah, qué interesante. Déjame averiguar un poco más con mi hermana. Te estoy hablando de una época en que no había internet. Estamos hablando de los años 88. Todo era por carta o llamados telefónicos. No había fax en esa época. maravilloso. Las comunicaciones eran carta, teléfono o telex. Telex, que era una máquina que en clave Morse te mandaba un teletipo en que te llega, donde, como llegaban las noticias antiguamente. Cáchate. Entonces, yo partí en esa El época. tiempo de esas cámaras. Claro, claro. No, olvídate, no, si esto ya es la antigüedad greco-romana. No, entonces, de hecho, Testimonio, 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 oye, testimonio. no, esto es muy divertido, porque de repente en la universidad yo planteo esta cuestión como partí con estas cosas y Y los hay cabros te miran así cabros que como, miran, que what me the dicen, fuck? aparte del correo electrónico, ¿a qué te referís cuando hablas de una oficina de correos? Entonces le digo, ¿pero cómo no conoces una oficina de correo? No, no sé qué es lo que es eso. Es un edificio donde tú vas a dejar Donde una llegan las carta cartas. escrita, que la puedes escribir a mano o no sé qué, y las lleva y ese correo se va a encargar de mandarlo a Inglaterra o donde sea. Bueno, entonces, Que después esa fueron era la los que investigación. se pasaron, para que la gente sepa, fueron los que después terminaron haciendo couriers y Claro, enviaron, exactamente, gracias a esos claro. hueones después funcionó el e-commerce, weón. Evidentemente, claro, claro. Pero eso, Imagínate, porque cambiaron claro. la... Entonces, en esa época es divertido, porque uno mandaba una carta, ponte tú, a Inglaterra, en esta investigación, entonces lo mandáis por la oficina de correo, correos de Chile, que son esa época, Ujú. y la carta se demoraba 10 días en llegar a Inglaterra, Exacto. 10 días se tomaba el señor allá en mirar, ver qué respuesta, nuevamente ir al correo en Inglaterra, en Oxford o donde fuera, y te mandaba una respuesta que llegaba 10 días después. Entonces tú hacías una pregunta y la respuesta te llegaba 30 días después. Y lo más sorprendente de toda esta cuestión es que vivíamos, weón.
Y podemos desarrollarnos. Hoy Y avanzaban. Claro, y hoy día mandáis un correo y si no nos responde en 5 minutos te llega un WhatsApp. Oye, te mandé un correo. Vamos a quebrar. No, ¿por qué no me habéis respondido? Chuta, disculpa. O sea, no. Claro, está la cagada, weón. Está una emergencia. Estaba en el baño y bueno, no he podido todavía salir de mis menesteres. Entonces, ¿me entiendes? Entonces al final es una locura. Pero bueno, volviendo Sí, a eso, a tu pregunta, conocí ese movimiento de comercio justo con la información que sí, me llevó sí. la hermana Ya. Linda Kopp, se llama esta amiga mía, y me manda un libro que explicaba toda esta cuestión, y dije, es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahí me empiezo a vincular con estas organizaciones y decidimos hacer un viaje a Europa, 30 días, más 10 días en Estados Unidos, me pegué 40 días en Europa visitando estas tiendas y logrando, como se lograba en esa época, con llamadas telefónicas y todo, reuniones y agendar. Entonces yo tenía un itinerario completo, estuve en 7 países en Europa y después en Estados Unidos 10 días más. Yo quiero hacer un paréntesis clave aquí. Ya, sí. Sesgo cognitivo, weón. O sea, Sí. tú estabas buscando eso. Estabas Absolutamente. absolutamente enfocado en algo que no tenías idea existía. Absolutamente, claro. Y quiero marcarlo porque es Sí, súper clave, sí, weón. claro, Cuando claro. nos obsesionamos con una idea, esa Claro. idea aparece, weón. Exactamente. Aparece. Claro. Lo dijo Andrés Bustamante la semana pasada, Claro. hablando de sesgo cognitivo. Claro. Y también lo dijo Luchito del Viento, que también lo entrevisté Sí, acá, sí, sí, y que el sí. bueno está obsesionado con importaciones. Claro. Y Por de repente algo- le preguntó, y salió un compadre que le enseñó importaciones. Claro, por algo surge, y si tú haces las búsquedas necesarias, como dices tú, Sí. con ese sesgo, finalmente Aparece. tú puedes lograr encontrar, o por último, en el peor de los casos, después de todo, decir, oye, ok, esto no es así, pero es asá. En el fondo tiene que ver con la investigación. Siempre encuentra. Claro, exactamente. Entonces, bueno, y ahí yo me di cuenta de lo que queríamos hacer era esto, y parte con un primer interés de la última reunión que yo tuve en Estados Unidos, en Akron, Pensilvania, un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde está la principal importadora de productos de comercio justo, una reunión de 3 horas, y yo llevaba ya un catálogo preestablecido de productos posibles. Y me dicen, oye, súper interesante lo que quieren hacer ustedes. Así que nosotros queremos apoyar esa iniciativa. Así que te vamos a hacer un pedido. Y todo así como, ¿Cómo voy a hacer un pedido si yo estoy en una etapa de investigación? No, pero va bien. Los gringos me dijeron, va bien. ¿Cómo son los gringos? Todo lo que me has explicado está súper bien. Así que te voy a hacer un pedido concreto. ¿Y tú cómo Y quedaste? eso fue, y yo quedé en las nubes. En las nubes, man. Porque yo había tenido, de hecho, tenía anotado, yo en Europa había visitado un montón de tiendas, todos viendo las posibilidades futuras, después se transformaron en clientes en el tiempo. Y yo tomé 52 veces el tren en esa época, visitando, me lo tenía todo anotado, el itinerario, que fue muy entretenido, muy vivo, de mucha pasión. Y la última visita, entonces yo me subí al avión al final, diciendo, lo logré. Logramos demostrar que esta cuestión es posible, y por lo tanto, llegado a Chile inmediatamente, hablo con Hugo Giaconi, con Diego Vidal, con la gente que formaba el equipo de directorio, y les dije, esto va, así que vamos adelante, y ahora hay que levantar las lucas para este tema. Entonces, empezamos a conseguir una fundación en Estados Unidos que estuvo dispuesta a colocar plata, y luego presento el proyecto también a la Unión Europea a través de una ONG española que le pareció interesante. Levantamos el capital suficiente y partimos con la iniciativa. Y eso significó 25 años de trabajo, más de 5.000 operaciones de exportación a más de 30 países. Me tocó viajar. Siempre de chiquititos, de puro... Claro, chiquitito. apoyando, es decir, justamente, y eso es lo interesante, no buscando la máxima producción y los productores que podían producir la mayor cantidad, sino que productores que realmente, y ese era el foco principal, que nunca lo perdimos, mi foco principal es apoyar a productores más vulnerables, más alejados de las cadenas de comercialización. Entonces, claro, generaba una cierta dificultad en términos que tenía que llegar a determinados precios que fueran correctos con los productores, transparentes para los clientes. Esa es la base del comercio justo. Diálogo, transparencia y respeto son las 3 pilares del comercio justo, que tiene un compromiso con el productor final, o digamos de base, para que elevar su condición de vida a través de la comercialización de productos. Entonces, los clientes de comercio justo a nivel internacional
no solamente están buscando un producto de buena calidad, que obviamente por defecto tiene que ser, pero lo que Esa es están la base. buscando finalmente es decir, compro este producto porque además detrás de esto hay productores que se están beneficiando Claro, con hay un un beneficio mejor vivir. global, Claro. hay un Entonces, ese circular. propósito es el que a mí me movía Mm, fuertemente, o sea, porque al final del día yo decía, tengo que pasar de repente dificultad y que no llegó a tiempo tal documento o se atrasó el productor y qué sé yo. Hubiese tirado la esponja si esto no hubiese tenido sentido, pero tenía el sentido de cómo lograr y después, fíjate que después fue muy bonito, 7 u 8 años después de haber conocido unos productores, porque me tocaba dentro de mi trabajo ir a visitarlo aquí en Chile, en distintos lugares. Productor en Villarrica que lo conocía, de productos de madera, que tenía un taller que se llovía entero, en fin, una serie de dificultades. 7 años después, con los pedidos y todo, voy con unos holandeses que habían venido y querían ver de dónde venían estos productos y veo el taller completamente cambiado, con más máquinas, ya no tenía el frío que tenía antes. claro. El productor decía, gracias a estos pedidos he podido, Obvio, po. mis hijos están Millones de pudiendo. historias. Claro, entonces yo en un momento estaba tan emocionado y tuve que salir para afuera, porque estaba al borde de las lágrimas, o sea, en el fondo diciendo, y ahí te das cuenta, de repente no lo pasáis bien, y es importante, y reitero esa cuestión, a veces tenemos que entender de que no lo pasamos bien o hay que hacer muchos esfuerzos, Mm. pero en ese momento decía, todos esos esfuerzos están pagados cuando yo veo el mejoramiento de las condiciones de vida de esta familia, ¿cachai? Y eso es tremendamente gratificante, po. O sea, en el fondo es como Eso te da energía para decir, todo. claro, po. Entonces decir, sigamos, Mm, esto tiene sentido, tiene sentido. mm. Entonces después en el tiempo me Espérate, fui pero dando seguía cuenta diciendo, pero otra. esto ante el grupo social o ante la, no digo hasta la sociedad, porque No, hasta la no, sociedad, claro. pero ante tus grupos cercanos, era un loco, todavía hay un loco. Era un loco, pero Pero ya gradualmente, empezaba a resultar. sí, claro, no, yo tengo que reconocer que, bueno, quizás por condiciones personales, digamos, de empatía, porque la verdad, yo en el colegio salí 5 veces mejor compañero. Eh, No me extraña, no me claro, extraña. claro, ahora eso, claro, yo siempre le digo a mis amigos, claro, que me salió re caro porque tenía que comprar una cantidad de sándwiches para que me eligieran. Pero no, pero Claro, era por si una cuentan caro condición los votos. de siempre a mí el tema social ha sido muy importante, la escucha a las personas, estar Sí, atento po. a eso, ha sido una cuestión de vida. Entonces, por lo mismo, si bien es cierto, me encontraba en hippie, nunca vi una actitud de decir despreciativa, ¿te Mm, fijáis? De la gente que yo conocía, sino que diciendo, ay, ingenuo, qué sé yo, pero es un buen gallo, en mm, definitiva, una persona que está tratando de hacer algo, pero en el fondo es un idealista, ¿me mm. entiendes? Pero después del tiempo decir, oye, no eres solo un idealista, sino que al final también lo que estábamos haciendo iba más allá en términos de hacer una actividad que tenía sentido, que podía mantenerse financieramente. Y claro, como en todo orden de cosas, y te lo mencionaba antes, al final, después con la crisis subprime que se generó el año 2008, que generó muchos efectos colaterales a muchas empresas, nosotros tuvimos dificultades y tuvimos que ir cerrando un Mm, poco ese modelo de negocio. Y esto también es importante decirlo, porque significa que en un momento ese estilo o ese trabajo era el momento ya decaído. Entonces, las cosas no son per se mm, infinitas. Entonces, para ese momento histórico, para la realidad que nos tocaba vivir, esa era una respuesta. Entonces, las respuestas no son continuas en el tiempo. Después tienen nuevos desafíos y por lo tanto, o te adaptas y cambias, o vas a un nuevo negocio o transformas. Siempre tú tienes que estar abierto a las señales para decir, en lo que estoy no tiene por qué ser permanente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se aferra a determinados modelos y formas sin abrirse mm. a entender de que la vida va cambiando, los desafíos son distintos y por lo tanto yo tengo que estar atento a decir, oye, esta forma en que yo apretaba el tornillo hasta hace 10 días, hoy día me doy cuenta que no es la forma adecuada y tengo otras herramientas y este tornillo ya no me sirve para los desafíos de ahora. Entonces, y eso es muy importante y a muchas instituciones les pasa, que te aferras a la estructura. Entonces, al ser humano le cuesta mucho Desaferrarse. desapegarse de la Mm, estructura. Y yo creo que tenemos que tener siempre la libertad de decir, si la camisa no me queda, tengo que cambiar la camisa. mm. Y me voy a ir a una cita de un señor de hace 2000 años, Jesús.
decía en uno de sus parábolas, en fin, cuando lo cuestionaban por salvar a alguien el sábado para los judíos en esa época Sí, po. era sagrado y hasta el día de hoy, sagrado, en fin, y está bien, yo no estoy criticando eso, sino que, pero el sentido que él le daba era decir, bueno, ¿por qué estás ayudando a una persona en día de sábado cuando ¿Por qué estás haciendo milagros en sábado? Claro, entonces la pregunta era, bueno, ¿el sábado es para el hombre o el hombre para el sábado? O sea, ¿qué está primero, la estructura o el sentido? Exacto. ¿Me entendí? Entonces, cuando yo me aferro a una norma excesivamente, a una estructura, y no estoy dispuesto a entender que las cosas cambian y que, en primer lugar, está el ser humano y todos los seres vivientes que la biodiversidad que tú tienes alrededor, y decir, bueno, este sistema como estamos operando ahora no funciona, tenéis que hacer modificaciones, tenéis que hacer cambios y estar abierto a eso y no pasa nada, ¿te fijáis? Pero mucha gente se aferra a tal punto, no, es que esta es mi bandera y nadie puede contrarrestar mi bandera, que eso. Entonces, entrar en unos dogmas que nos hacen mucho daño. No podemos ser talibanes para llevarlo a un extremo, ¿no es cierto?, de que todo es una norma rígida y que eso, no, ese no es el camino. ¿Sí? Pero es súper interesante porque tú estabas ahí en el principio, tú estabas ahí rompiendo ese esquema que Claro, estaba diciendo como el revolucionario, y sí, cuando a ti te empieza a resultar también, tú me estás diciendo que también te empezó a cambiar a ti. Entonces claro, tú fuiste capaz de lógico, también cambiar claro, y claro, también claro. entender que, oye, ¿sabéis que esto que era Esto mi ya no está sueño funcionando, ya no está claro, funcionando? claro. Y llega un minuto que tú decís, ya, no es que el Y comercio justo no funcione, sino que la la forma. estructura, la forma que estábamos teniendo, tiene que tener otras Y tiene medidas. mucho que ver con lo que Claro. estamos hablando de cómo evoluciona una idea, porque muchas veces la idea no evoluciona como nosotros tenemos el No, sueño que claro, evolucione, claro, claro, sino que claro. la idea hay que ver porque somos seres humanos, porque esto es, Exactamente, po. nosotros no manejamos esto así como... Claro. Y tener la humildad de escuchar a otros para decir, oye, ¿sabes qué? Está súper bonito lo que estás haciendo, pero fíjate que te abro a esta posibilidad de que a lo mejor lo que tú estás haciendo podría mejorarse el propósito con esta otra vía, este otro Claro, ¿y cuál mecanismo. fue esa nueva forma de eso? Te iba a Bueno, preguntar. ahí, bueno, yo ya salí ahí y me interesó mucho conocer más todas estas otras expresiones que tenían sentido, mantenía el sentido y el propósito de decir cómo hacer de mi profesión, de mi Mm, actividad, una verdadera vocación ujú, de servicio también a muchos. Entonces encontré la docencia, encontré el trabajo que desarrollé con Proqualitas, que es mm. una consultora organizacional en que Andreu Sandón, que es el gerente, el gestor de esto, quería instalar y había escuchado todos estos temas de sostenibilidad y me invitó a mí, junto con otras personas muy motivados también, a desarrollar todo un área de sostenibilidad en ProQualitas. Ya, pero interesante porque Claro. ya había mercado. Sí, pues, ¿Cachai, claro, no? Ya claro, había claro, claro. mercado. Sí, 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 exactamente. Eso es interesante, Ya ¿cachai? había Lo como, que antes ya era una bola, ya había se pispaba que era una cuestión interesante y que había que llevarlo prepararse. y prepararse. Claro. Exacto. Entonces, fuimos formando algunas actividades, generando puentes entre mucha gente, empresas, etcétera, para difundir, comentar. Hicimos unos seminarios sobre temas de comercio justo, en fin, que yo venía de ese mundo. Hicimos un seminario atómico en el año 2014 en el Centro de Extensión de la Católica, 700 personas, con un montón de gente que fue. El gobierno de la época también apoyó, y movimos un montón de cosas para dar a conocer estas cosas. Y la gente salía de estas instancias con mucha motivación, porque tenía sentido. Y no el sentido solamente de que adherir al comercio justo, sino que abrirse, empezar a abrirse a través de esa herramienta hacia esta mirada a la sostenibilidad. Entonces, eso fue, y en paralelo nos empezamos a juntar con otras personas que provenían del mundo de la economía social solidaria, del sistema B, etcétera, pensando en la temática del financiamiento. Y ahí surge esta idea con varias personas más. Porque necesitan plata para Claro, montar. evidentemente, para que estos emprendimientos o empresas que tenían sentido Claro. o que buscaban ¿Cómo sentido, se financian? claro, cómo financiarlas por un lado y por otro lado convencer, que es un rol muy importante, a mucha gente, personas comunes y corrientes que en un momento determinado tienen recursos, y que puede ser un médico, un ingeniero, una persona, no sé, un dependiente de una oficina que pueda ahorrar, y hacerse la pregunta de, ¿qué hace la institución financiera? ¿Qué hace el banco con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando? Mm, Y eso tiene que ver con el uso consciente del dinero. Porque, tal como le dice Joan Melé, que el gran impulsor de la temática de banca ética a nivel internacional, particularmente en Iberoamérica,
porque él fue subdirector de Triodos Bank, que es un banco ético por excelencia desde los años 70. Ahí te podría contar un poquito más de eso. Eh, Como él lo dice muy claramente, los bancos no tienen dinero. Los bancos lo que hacen es utilizar el dinero que nosotros como cuenta correntista, depositantes a Inversor, plazo, sí, que inversores, gente que quiere una claro, que están inversión. en fondos mutuos, etcétera, ocupar ese dinero para llevarlo hacia actividades que van a generar una determinada rentabilidad y para luego devolverlo a los inversionistas, ¿no es cierto?, y mantener sus recursos. Esa es la labor de un banco. Es como el corazón de la economía, finalmente, que lleva, así como la sangre al cuerpo, lleva, ¿no es cierto?, la sangre limpia hacia otros lugares que necesitan. Y un organismo sano, un corazón sano, como lo plantea Joan, es aquel que distribuye esa sangre adecuadamente a todo el organismo. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad actual? No está bien distribuido esos recursos. Entonces, está mucho dinero colocado en actividades especulativas o armamento o empresas que generan adicciones, en fin, un montón de cosas que no contribuyen al bien común general. Y se forman coágulos, como en el ser humano Como en el también, cuerpo. cuando no está bien distribuido el dinero y tienes un organismo llevando el paralelo con la sangre del cuerpo, un organismo que no está sano, finalmente. Mm, Entonces, el organismo social, que es las sociedades, han estado mal, digamos, por eso que tenemos bolsones de pobreza, de injusticia, de problemas climáticos, los grandes crisis que tenemos, crisis individuales, crisis sociales, crisis ambientales, que son los tres ámbitos fundamentales también en que se mueve el ser humano. Y tenemos sus grandes problemas, sus grandes desafíos, y una de las razones es que este fluido, que es el dinero, no está siendo distribuido adecuadamente mm. para O invertir sea, no está con la... perdiendo potencial. Claro, y convencer a todos estos potenciales inversionistas, ese era el desafío, de hacer este uso consciente del dinero. O sea, en definitiva, decir, yo quiero saber dónde va mi dinero y no me interesa que mi dinero, cuando yo no lo estoy ocupando, que lo he ganado con esfuerzo, etcétera, obviamente yo necesito una rentabilidad legítima, pero ojalá que esa rentabilidad no se obtenga con la destrucción Mm. de medio Amazonas. Claro, y, ¿Me esta entendés? era la inquietud. O sea, te Claro, estaban claro. filosofando acerca de esto. Sí, ahora, no estábamos inventando nada nuevo, porque las bancas éticas existen por eso te decía Triodos Bank, que es el icónico ejemplo, Mm, que es interesante verlo, porque Triodos Bank surge por un grupo de 4 o 5 empresarios en Holanda, en los años 70, a principios de los 70, cuando estaba la guerra de Vietnam. ujú. Y con la guerra de Vietnam, que además fue la primera guerra transmitida por televisión, en que tú veías el horror de la guerra, pero en directo, de alguna manera, se empezaron a preguntar, oye, pero ¿quién financia esta cuestión? Porque además, eh, la guerra de Vietnam es una guerra icónica en cuanto al sinsentido de la guerra. Mm. No hay ninguna guerra que tenga sentido, partamos de esa base. O sea, en el fondo, Pero podrías efectivamente funcionar de otra manera. nadie entendía qué hacían ahí. O sea, Claro, como, entonces al final fue una guerra en que perdieron todos, porque nadie ganó claro, finalmente. fue Estados Unidos se el tuvo que colmo de lo retirar. ridículo. Es decir, fue desastre para todos los flancos y no se llegó a ningún Y Vietnam resultado. quedó hecho mierda. Vietnam quedó hecho mierda. La gente con la salud mental deteriorada, los veteranos de guerra de esa guerra, el sufrimiento mental de ellos fue peor Sí. del sufrimiento que de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Mm. pero ¿a qué nivel estamos llegando? ¿Qué? Bueno, entonces se preguntaban, ¿quién financia esta cuestión? Y ahí se empezaron a dar la respuesta, pero efectivamente son los bancos. Y los bancos obtienen dinero de nosotros. Mm. Y ahí Entonces nace. Y eso, formamos una entidad financiera claro, que tenga normas que no se metan en que esto. indiquen, claro, en qué invertir y en qué no invertir. Claro. De manera tal de generar un gran movimiento en la gente de decir, oye, con mi dinero no quiero que se hagan tonterías que no sirven al planeta, no sirven a la sociedad y pueden resolver muchos problemas, ¿te fijáis? Y ahí surge Triodos Bank, que es uno de los icónicos como banca ética, y nosotros, cuando estábamos pensando en esta idea, nos estábamos fijando en ese modelo de finanzas sostenibles y O sea, ya, pero ¿cachai? ustedes, para contextualizar, porque para no perderme con la historia, o sea, ustedes estaban viendo estaban filosofando acerca de que esto no podía ser, ven el modelo Triobank y toman una decisión de también Claro, ir nuevamente, adelante, exactamente. hacer una cuestión que no existía y que eran unos Claro. locos y todo. Exactamente. Y ahí surge esta idea, apoyado por Joan,
Y lo que es muy importante, el trabajo de convencimiento con algunos inversionistas, alguna family office, de decirle, oye, esta es la idea que queremos hacer. La mayoría de la gente que estábamos ahí no éramos gente con muchas lucas, digamos. O sea, como para construir una... Y mucha gente se motivó y dijo, ok, me parece interesante. La labor de Joan Melé en ese sentido fue vital en cuanto a elevar el propósito y motivar a mucha gente a decir, esto tiene Sí, sentido, po. vamos adelante. Y se empieza a crear esto que ha sido una plataforma de inversiones, en que hoy día hay más de 6.000 inversionistas en la plataforma. Siempre estamos invitando a más gente a que sean inversionistas, en que tú hoy día sigues siendo una plataforma, una de las llamadas fintech, ¿no es cierto? Estas Sí, po. instituciones financieras basadas en plataformas tecnológicas, que afortunadamente ya hay una ley que la regula. Entonces nosotros tenemos esta regulación desde la CMF, la Comisión de Mercado Ujú. Financiero, de manera tal de hacer bien las cosas. Y se fue motivando también mucha gente que venía de la banca con mucha expertise de análisis de riesgo, flujo financiero, en fin. O sea, no solo idealistas, porque yo no soy Es que ahí experto. está el Es que eso es lo fenómeno. interesante, porque yo no soy experto en finanzas. Claro, es que ahí está el fenómeno que hablaba Claro, la Tere Morán, po. O sea, que claro, empiezas a atraer gente porque tenía un propósito, exactamente, po. claro, claro, Es claro. más allá que ser Entonces, Lucas. y esto también es interesante, porque el que tiene el propósito es importante que lo mantenga y no necesariamente pensar de que él tiene que saber de todo. Lo que tiene que saber, y eso lo aprendí gracias a algunos profesores en mi universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, a mucha honra, porque fíjate que hay algunos amigos míos que reniegan de la Universidad de Chile. Yo jamás renegaré de ella porque pues, le debo mucho. Eh, yo aprendí de que un ingeniero industrial, y ahí hago un homenaje a mi propia carrera, no es el que sabe todo, pero es capaz de entender, saber quién sabe. Y por lo Mm. tanto, trabajar colaborativamente con otros para generar los engranajes necesarios para que las cosas funcionen. Nosotros queríamos formar una institución financiera. Varios de nosotros no veníamos del mundo de las finanzas duras, digamos, hacer análisis de riesgo. Sin embargo, fuimos encontrando personas con mucha capacidad, Claro, pensando en un claro. Mauricio Rojas, que formó Pero es en interesante Banco del porque, claro, Desarrollo. son gente Claro, que se inspiró también y exacto, se entonces dijo, contagió. y se contagió diciendo, yo puedo aportar con mis conocimientos de análisis de riesgo, de análisis financiero, comercial, etcétera, basado en este propósito. Mm. Entonces, vais generando un cuerpo eh, En- de gente experta Alineado. en que tú también, y eso es muy importante, te rindes, tú tienes un propósito y dices, oye, ¿sabes que este proyecto me parece fantástico y está muy bueno? Pero llega el analista de riesgo y te dice, sí, pero tiene determinados riesgos. Entonces, uno tiene que tener la suficiente humildad también de decir, oye, sí, y hablar con el empresario, el emprendedor, y decir, ya, pero tenéis que resolver estos problemas antes de endeudarte. Porque si no los resuelves, te va a prestar plata y al final probablemente va a fracasar porque estamos viendo estos riesgos. Sí. Y es importante que los mires. Entonces, nuestra labor de banca ética tiene también una función muy concreta y muy dedicada en Mm. términos de lo que nosotros llamamos asesoría de estructuración financiera. Es decirle a una persona, oye, ¿sabéis que un crédito, en vez de ayudarte, Te va a te va a matar. destruir? Y eso Entonces, es heavy porque, sí, porque po, generalmente el banco o te es presta. binario, o es sí o no. Sí, claro. O en el fondo ve un patrimonio determinado y dice, oye, te tengo una línea abierta, qué sé yo, y tú si no eres muy ducho en el tema, al final, ya sabes que me endeudo nomás, después lo veo. Hay mucha gente sobreendeudada, sencillamente por no hacer mayores análisis. No, te tenemos una línea preaprobada, cosa que tú lo firmes electrónicamente nomás y queda depositado hoy día mismo. Entonces tú sí, de repente te podéis tentar Eh, y después, oye, no lo puedo pagar. No todos son expertos en temas financieros o comerciales. Estoy pensando, un médico es experto en su tema, pero no tiene por qué. Yo no le puedo exigir a un médico que sea experto en finanzas. Po, man. O sea, claro. por lo tanto, el médico, si va teniendo recursos, u otro profesional va teniendo recursos, oye, trabaja con alguien que te pueda manejar las lucas y que te las pueda llevar Sí, bien, qué po. sé yo. Entonces, no tienes por qué pedir que todo el mundo sepa de todo. Mm. Dicho eso, una última cosa, porque antes que se me olvide, Dale, porque tú dale, sabes dale. que el Alzheimer. Dicho eso, en la formación, antes que se me olvide, es importante también de que cualquier profesional o técnico, qué sé yo, tenga también una mirada mucho más completa, más humanista. O sea, Mm. no puede ser que un ingeniero solamente se forme en temas técnicos.
tenéis que tener una mirada también humanista, conocer de filosofía, de ciencias sociales. Tienes que integrar el acervo cultural para ser una persona más íntegra. Y lamentablemente las universidades en el tiempo, y yo creo que ahora lo están entendiendo, fueron compartimentalizando tanto los saberes que al final perdió su sentido original. Fíjate, la universidad significa un solo verso, por lo tanto, la integración de muchos saberes. Y cuando la universidad pierde ese sentido, al final va generando gente que sabe mucho de un tema, pero tú le habláis de cultura y de Shakespeare y de no sé qué. ¿Quién es Shakespeare? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, tú tienes que tener una capacidad. Por eso que es muy interesante, por ejemplo, el Adolfo Ibáñez, que tiene toda una escuela de artes liberales, que es el sentido de los chicos que llegan a formarse tengan nociones de literatura, de música, de escultura, en fin, que puedan tener una visión de la cultura en general, y eso es muy importante. Y eso es súper importante porque sobre todo hoy en día estamos en un mundo que ya si nosotros estamos sesgados, Claro. este es el sentido negativo del sesgado, Sí, no, sí, no sí, el no, que, no no el el que tú sesgo. tuviste al principio. Sí, claro, claro. Si yo estoy sesgado con que, por ejemplo, en mi caso, la tecnología es todo, Sí, los medios de comunicación a mi alrededor que hoy en día tienen algoritmos que me van a mostrar solamente aquello que me interesa, claro. me va a encontrar la razón y va a alimentar Exactamente. ese sesgo que yo tengo. Y perdís la dimensión de la Y realidad. pierdo la dimensión de que lo que a mí me gusta es solamente una parte de la vida, güey. Exactamente. ¿Cachai? No Claro, es claro, todo. claro. Pero estamos generando personas hiper especializadas que Sí. además se alimentan de solamente lo propio. Claro. Pasa con las profesiones y también pasa con las tendencias. No. Mucho. Con todos los ismos. Sí, claro. Independiente claro, de qué lado sean, con todos los ismos. Y pasa que se autoalimentan y terminan siendo peligrosos. Claro. Entonces es súper importante lo que es estás diciendo por eso Y mismo. ponte tú, cuando nosotros tenemos hoy día y formamos grupos de WhatsApp, ponte tú, estos grupos de encuentro, y empezáis a ver que finalmente estos grupos de WhatsApp son ingenieros que hablan con ingenieros, arquitectos que hablan con arquitectos, Sí. médicos que... Oye, es que no sirve, porque al final tenía un sesgo súper inadecuado en ese caso, porque en el fondo que estáis viendo la realidad con un solo prisma. Uh-huh. Entonces, ojalá esos grupos fueran conformados por gente lo más diverso, de distintos tratos sociales, de distintos tipos de capacidades técnicas, porque así realmente te nutrís de la realidad. Así hay riqueza. Evidente, claro. No son puros tipos súper enfocados en exactamente lo mismo. Un tema que yo también trato en mis charlas y qué sé yo, que tiene que ver con el gran problema que vive nuestra sociedad actualmente, que es la segregación. O sea, esta cuestión de vivir en el compartimento estanco. Entonces la gente que vive en la dehesa no tiene idea de lo que pasa en La Pintana. Entonces al final te generáis solo imágenes. Sí. Entonces hay un concepto que es muy bonito, dos conceptos. Uno es la generación de comunidad. O sea, sentirse parte de un espacio en que tú decís, aquí es mi comunidad, por lo tanto hay ciertos valores que nos unen, etc. Y está hermoso eso. Pero claro, para que un cuerpo funcione, necesitáis articulaciones entre comunidades. La articulación viene del latín articulare, en que la terminación are significa ir al infinito en posibilidades. Esto es bonito, porque en definitiva, piensa tú en las articulaciones del cuerpo. Este hueso de acá, no es este hueso de acá, son dos huesos diferentes. Es una comunidad aquí, una comunidad acá. La articulación permite que este dedo se mueva y tú podías hacer un montón de cosas. El cuerpo humano está lleno de articulaciones que te permiten moverte, permiten que las cosas funcionen sin necesidad de hacer un gran proceso mental, ¿no es cierto? Y como en un baile, cuando está todo bien articulado, tú puedes generar belleza. Belleza. Que eso es, a veces se nos pierde la mirada de la importancia que eso tiene. Entonces, alguien que gracias a la articulación puede hacer escultura, pintura, tocar un piano, etc. Bueno, yo no hago ninguna de esas cuestiones, pero en fin. Pero potencial que tienes. Gracias a las articulaciones que te permiten hacer cosas. Gracias al trabajo en equipo de articulaciones que están aparentemente independientes. Claro. Entonces, el gran desafío de nuestra sociedad es que no tenemos articulaciones. Las articulaciones están en un estado de degradación muy grande. Son puros están todos sueltos. Claro. Entonces, por lo tanto, mientras no generáis esos puentes articuladores, finalmente tenéis una sociedad súper disgregada, llena de desconfianzas, porque sencillamente no logra generar ese encuentro con el otro.
que te permite construir. Y es tremendo. Y Claro. es tremendo, po. Y es tremendo porque grandes ideas, y solamente creo que se me está ocurriendo un ejemplo que no es muy bueno, pero Ya, bueno, grandes sí, ideas sí. y grandes innovaciones se hacen cuando se mezclan. Claro, po. Cuando se mezclan cosas, Evidente. ¿cachai? Cuando se cruzan Claro. tendencias, ¿cachai? O sea, lo vemos en el jazz cuando se mezcló con la música latina y salió el Latin Jazz. Exactamente. Y tenía una maravilla, po. Y cuando tenía una Claro. maravilla de estilo impresionante. Exactamente. Pasa lo mismo con el reggaetón y el trap, pero bueno. pero son expresiones nuevas. Claro, claro. Y a mí me llamó mucha atención cuando Apple, ¿Ya? recién Tim Cook recién había tomado como el liderazgo de Apple, Sí. y empiezan con el concepto de transformar el teléfono en una joya. Ya, Porque correcto. la gente ya no usaba relojes mucho, Sí. usaba el teléfono y el teléfono se empezaba a transformar en una joya. Claro, correcto. Y claro, los tipos claro. se traen Sí. a la Super Duper de Swarovski, Sí. que en ese año ganó más plata que Tim Cook. Correcto. Se la trajeron Ya, con un ya, super ya, bono ya. porque necesitaban tener, lo que tú decís, la riqueza Sí. y la experiencia y la visión de alguien que viene de otro mundo que nosotros, que somos tequi. Claro. Pero ella sabe de joyas, weón. Y nosotros queremos transformar esto en una joya. En una joya. Y mezclamos, weón. Sí, ¿cachai? sí, Igual sí, que el Latin Jazz, Sí. igual que otras cosas, ¿cachai? No, O sea, es muy es que bonito, weón. Eso es muy bonito. Sí. Y es donde tenemos que trabajar, ¿te fijáis? Por eso es que a mí me gusta mucho cuando me invitan, oye, mira, ¿sabes que hay que dar una charla con unos estudiantes en una escuela en no sé dónde? Yo voy feliz. Y entiendo que no me pueden pagar y no me pueden pagar. O sea, sí, ¿me entendí o no? Porque en el fondo tú Y decís... yo me le hizo lo mismo. Sí, Claro, sí. en el fondo ya lo invitamos Sí. y nos empezó a ayudar y La todo riqueza, el cuento. sí, po. Claro, entonces la riqueza que eso genera es enorme, po. Porque tú vas conociendo otros mundos, te vas encontrando, vas dando posibilidades de que bajen los prejuicios, te fijáis, de unos con otros, que son puros prejuicios al Exacto, final. sí, po. Y el encuentro entre ser humanos es fundamental. Y eso muchas veces lo hemos perdido y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Oye, Gerardo, y podríamos decir que llegamos a un porque, bueno, ahora me tenés que contar cómo partiste con todo esto de la banca ética y estaba ahí como ya funcionando con esto, ¿no es Claro. cierto? Pero ya me imagino yo, y corrígeme si me equivoco, ya en ese momento el tema de hablar de estas nuevas ideas, de estas nuevas formas de hacer negocio, ya era, ¿tú sentías que era una verdad más instaurada? ¿O seguían siendo todos unos locos y que la gente... No. Cada vez ha habido un mundo de muchas más personas, muchas más empresas que adhieren a estos temas. O sea, eso ya no es que sea una verdad así absolutamente instaurada, Pero que claro, todo el mundo lo reconozca y diga, bueno, esto es, sino que han ido tomando espacio, han ido generando su propio espacio y por lo tanto se van difundiendo. Entonces muchas empresas hoy día, y ahí quiero reconocer la capacidad de muchas empresas ya más grandes, que han sabido tomar estos temas e incorporarlos en sus planes de negocio. No todos, lamentablemente, hay mucha gente que sigue con modelos anquilosados. Anquilosados me refiero porque no están respondiendo a los desafíos que tenemos hoy día. Entonces, y yo te diría más, y eso lo plantea la economía del bien común, que el gran impulsor es Christian Felber, un economista austriaco que además es bailarín, es súper interesante. Hablando su foco, de los mix, de las variedades. Con él aprendí esta cuestión con él aprendí esta cosa porque al final empezamos a tener bastante amistad. Lo trajimos 2 veces a Chile, en fin, para hablar de este tema. Con él aprendí esta cuestión de la universidad. Esto que tiene que ser un solo verso y qué sé yo. Eso lo aprendí de él. Y lo que te quería decir es que él plantea en esta propuesta de que el bien superior es el bien común de la sociedad finalmente, que el paradigma debiera cambiar desde la competencia extrema y la obtención de utilidades a la colaboración y la maximización del bien común general. O sea, la empresa más exitosa es la que más será colabora aquella, en el bien común. Exactamente. Y para medirlo existen mecanismos y uno de ellos el balance del bien común, que es un esquema que lo que busca es integrar los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones humanas, que son el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la participación, la sostenibilidad ecológica. Son
valores fundamentales que nos permiten movernos en una sociedad y Desarrollando. resguardar. Claro. Esos valores los colocas tú en una matriz, que es el balance, y en la horizontal, para la gente que nos está escuchando acá, y en la vertical, todos tus grupos de contacto stakeholders. Entonces, en el fondo, una empresa, una organización, una persona puede hacer su balance del bien común. ¿Y por qué es tan relevante? Porque el balance financiero, ¿Y eso cuándo espérate, ¿y en qué años habló de el eso? 2010 parte Christian Felber con esta Heavy, idea. Esa hueá sí que El 2000, no, era absolutamente. locura. No, y por eso en Europa causó mucha sensación. De hecho, el Consejo Europeo tomó las propuestas de la economía del bien común y es parte de los principios que han orientado la manera de generar ciertas políticas públicas y decisiones que hoy día la Unión Europea está tomando en términos de los tipos de productos que pueden entrar o no, cadenas de valor, etc. Entonces, Felber hace este libro, que es La economía del bien común, lo recomiendo. Después te voy a recomendar otro libro que me parece que es fundamental y que es muy amigable, por lo demás. Bueno, pero hace este libro, yo lo leo y digo, yo me tengo que comunicar con este gallo, porque me parece extraordinario. Y mandé un correo, un WhatsApp, qué sé yo, al correo que aparecía en LinkedIn. Y me respondió, no me respondió él directamente, sino que una estructura que él tenía. Y me dice, sí, por supuesto, sería interesante, porque me gustaría que viniera a Chile. Y ahí empezamos a movernos con el Ministerio de Economía, con ProChile, con un montón de gente que yo conocía, y generamos las lucas para traerlo. Y hicimos una serie de eventos, etcétera, para difundir esta mirada. Entonces, y esta mirada tiene que ver con que la empresa debiera tener o entender de que su principal objeto hoy día, como lo hablamos antes, no solo maximizar la utilidad, sino que también cómo yo sirvo al bien común. Entonces las empresas más exitosas van a llegar a ser aquellas que más aportan al bien común. Entonces, ahora, no solo una declaración, sino que tenéis que medirlo. Porque no solo basta con decir, oye, mira qué bonito, que yo sirvo al bien común. ¿Cómo? Demuéstramelo. Porque es súper heavy que hoy día ya estamos en el... Después de todo este viaje que hemos hecho, claro, ya estamos hablando de cómo medimos exactamente aquello que era una locura hace 20, una 30 idea, años. y que no teníais parámetros ni indicadores para poder evaluarlo. En el comercio justo se fueron creando. Yo tuve el privilegio de entrar fuertemente al comercio justo. Después fui miembro del directorio de la Organización Mundial de Comercio Justo, que estaba en esa época con sede en Estados Unidos. Ahora la sede está en Holanda. Y en esa época nos tocó formar los criterios, los estándares de comercio justo, que son 10. Y que eso da lugar a un montón de indicadores para poder determinar si una empresa que quiere hacer comercio justo está adecuado. Que no quiere decir que sea perfecto, sino que va a ser un proceso de mejora continua con esos estándares. Pero esta economía del bien común que me decís, claro, que tiene estos parámetros, exactamente. eso ya es a nivel, no solamente de comercio, sino que de país. Es de país. Y entonces de organización. Entonces una organización puede, junto con el balance financiero, hacer su balance del bien común a través de esta matriz, que tiene 20 puntos, que es donde se junta, por ejemplo, y están divididos A1, A2, A3, A4, A5, y así, 20 para abajo. En total, B1, B2. Entonces tú decís, primero, dignidad humana en relación a los proveedores. Entonces, y tú, como empresa, empiezas a medir. Cuando yo elijo proveedores en mi cadena de valor, ¿en qué estoy pensando? ¿Solamente en el mínimo costo? ¿O estoy pensando en... Y ahí está la evaluación que hace en la matriz y el balance. O estoy pensando también, o tomo la decisión cuando licito una materia prima, un insumo, un proveedor, etcétera, ¿qué parámetros estoy mirando? ¿Solamente el precio más bajo? ¿O estoy mirando que ese productor al cual yo voy a beneficiar con la selección de compra, necesito aluminio, necesito cobre, necesito, no sé, lo que sea, para poder producir lo que quiero producir, ese productor está respetando adecuadamente las condiciones salariales en su estructura? Entonces yo le exijo al proveedor, a ver, ¿cuál es tu estructura salarial? Para poder tomar la decisión si te compro a ti o no. Es revolucionario, porque en definitiva significa más pega. Y es más difícil, sí, y claro. es más costoso y todo. Entonces, por eso es que las cosas son holísticas, y para que las cosas vayan bien, tú necesitas también cambios legislativos, en términos de decir, oye, para que esto vaya adelante de mejor manera, tú tienes que lograr que en las compras públicas, en las licitaciones, se favorezcan iniciativas que tiendan a esto. Entonces, te voy a colocar un ejemplo.
y que Chile lo ha ido tímidamente, pero ha ido avanzando en este tipo de cosas. Ciertos parámetros en las compras públicas que implican estos conceptos muy ligados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, para poder fomentar una mayor equidad, una mayor claridad. Entonces, por ejemplo, la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que provee toda la alimentación a las escuelas de Chile, que licitan $1.000 millones anuales al menos, porque toda la alimentación de las escuelas públicas, desayuno, almuerzo, una merienda, lo que sea. Entonces, exigencia en la compra pública, una primera exigencia es decir, ok, usted que licita, Sodexo, Central de Restaurantes, que le vende el tomate. Claro, entonces, si usted tiene convenio con pequeños productores en cada lugar donde va a licitar, en Coyhaique, en Antofagasta, en donde sea, todas las licitaciones van por región. Sí. Si usted tiene convenios con productores locales para la distribución de estos alimentos, va a tener un mayor puntaje en la licitación. Perfecto. Claro. ¿Cuál es la señal de mercado? Sodexo dice, si no tengo esos convenios, sencillamente puedo perder la licitación. Entonces, yo después lo hablé con algunas cooperativas de campesinos en algunos lugares, en Ñuble, me dijeron, oye, esta política fue fantástica, porque hemos logrado convenios que antes no teníamos de largo plazo con estos proveedores como Sodexo para proveer las papas, los tomates, lo que sea, las frutas. Y de esa forma podéis ir midiendo que estas brechas se van acortando. Exactamente, por eso es que... y deja de ser tan hostil. Claro, es que por eso también hemos hablado harto de propósito y sentido. Pero cuando no existe del todo, tú también tenés que trabajar desde el punto de vista de los incentivos. Tributarios, los incentivos, las patentes, en fin, para lograr de que esas realizaciones o esos ideales vayan adelante. Entonces, obviamente, y te coloco otro ejemplo, o sea, las patentes municipales. Tú sabés que si tú tienes dos locales en el Alameda, por ejemplo, uno al lado del otro, cada uno tiene 10 metros cuadrados, la patente comercial está validada por el valor del metro cuadrado. Independiente que tú tengáis un productor que vende frutas y verduras orgánicas de pequeños productores aquí en la región y genera una cadena de valor estupenda y buen salario, y al lado, y que me disculpe algún auditor, o sea, televidente en este podcast, pero tenía al lado una tienda Todo a 1000. Claro. Que poco contribuye al bien común. Seamos claros. Seamos claros. Digamos las cosas como son, chiquillos. Me podrán funar. Buena onda Todo a 1000, pero la verdad... Pero así como contribuir. Claro. Entonces tú tenías estas dos tiendas. Una contribuye fuertemente a un mejoramiento de las condiciones de vida productores. Aporta una mejor salud, alimentación saludable. A la vida que todos queremos. Claro. Y el otro, fundamentalmente basura, porque en definitiva, hasta si le compráis un juguete a un niño... en 6 meses más va a ser basura. Y es más, va a tener que llegar al psiquiatra al niño porque va a estar llorando en la cuadra siguiente porque ahora, se le rompió el juguete. Para que nadie se enoje, los haters se controlen y todo esto lo más probable es que pueda estar medido. O sea, no una opinión que el Todo a 1000 sea un aporte. Claro. Pero espérate, entonces... Igual es una mierda. Lo que te quiero decir con eso digamos es que el valor de la patente municipal es exactamente igual para los dos. Entonces... Tú decís... y ahí es donde está la clave. Exacto. Yo lo hablé con administradores municipales en 3 municipios. Le dije, oye, mira, ustedes podrían discriminar en una misma zona geográfica de la ciudad en patente. El tipo me dijo, si es un acuerdo del Consejo Municipal de que bajo determinadas características medibles, eso se puede hacer perfectamente. No hay nada que lo impida. No hay nada legal que lo impida. Yo puedo hacer un descuento dado el beneficio que eso genera para la sociedad en general. ¿Te fijáis? Wow. Entonces tú decís, hay maneras de incentivar estas cosas. Y por lo tanto, nuevamente, todo lo tenés que mirar holísticamente. Me refiero a que para que estas cosas vayan adelante, que el bien común se instale, tú tenés que actuar legislando con políticas que vayan incentivando a los que lo hacen bien y desincentivando a los que lo hacen mal. Necesitáis muchos más ciudadanos que sean más responsables, más conscientes para tomar decisiones adecuadas y comprar productos o privilegiar o premiar a empresas que lo hacen mejor. Necesitáis muchas más empresas, muchos más emprendedores que generen comunidades que se potencian y vayan adelante. Necesitáis academia que sea capaz de formar en esta cosa y necesitáis la sociedad civil en general con las ONG, fundaciones que potencian esta cosa. Entonces,
las cosas, y obviamente, y finanzas, por eso el tema de la banca ética también, que potencien ese tipo de actividades Sí, po. y no cualquier tipo de actividad que no financia, digamos que no está contribuyendo a un bien Y no común está general. aportando Claro. de la misma forma. Entonces, esos son súper Sí, cosas muy po. interesantes. Mira, Y, mil cosas, ¿eh? y mil Sí, cosas. Y tú que has sido testigo de que estas cosas están pasando, sí, hablando de cambios sociales, ¿no es cierto? Y has sido, que te lo he repetido como 50 veces, pero has sido testigo de este cambio sí, social. sí. ¿Cuáles tú sentís que son las fuerzas? ¿Cachai? La pregunta filosófica, pero ¿cuáles tú pensás que son las fuerzas que se han movido en la sociedad para empujar esta cuestión? Bueno, ahí, como te digo, también en esta mirada más holística claro, un mayor sentido, la mayor preocupación por fijarse en temas mucho más trascendentes, un Mm. poquito más profundos. O sea, yo creo que hay, Sí, po. hay un movimiento de mayor preocupación por los temas espirituales, Mm. que yo creo que son fundamentales. Yo también estos temas se los Hemos hablado, plantea sí, a los sí, po. chiquillos, digamos, en la universidad. O sea, tienen que entender de que nosotros también como seres humanos no somos solo materia. O sea, Mm. también tenemos un espíritu, tenemos algo que nos mueve, que va mucho más Y allá que lo claramente hoy día material. también ha habido mucha más conciencia de eso, Sí, y po. yo creo, o sea, esta es mi teoría y la pimponeo contigo, yo Sí, creo que porque entramos en una sociedad de abundancia, y esa sociedad de abundancia nos permite hoy día hacernos claro. preguntas espirituales, weón, No, claro, claro, claro. ¿cachai? Yo siempre he dicho, oye, tenemos Sí. la bendición de tener estos problemas. Claro. No, no, evidente, claro. Ahora, al mismo tiempo que eso ocurre, tú tienes siempre la física es muy interesante en estas cosas, el tema de la fuerza. Siempre cuando se genera una fuerza hacia un lado, hay una fuerza de reacción. Acción y reacción se da. Y tú tienes también, al mismo tiempo, en la humanidad, ciertos grupos hoy día que sencillamente piensan que la Tierra es plana Mm. y que el cambio climático es una Claro. fantasía, y tenéis las fake news y un montón de Mm. cosas y teorías conspirativas y puras tonterías que al Mm. final, primero, no respetan a la ciencia. Yo soy un tremendo respetuoso, por eso te digo de la evidencia. Mm. Cuando la evidencia te está marcando algo, bueno, yo me inclino, o sea, yo Mm. humildemente digo, ¿sabéis qué más? Sí, yo no puedo seguir pensando que la Tierra es plana, o sea, Mm. en el fondo, entonces esa cuestión a mí me abruman un poco, ¿no? Y pensar todo el día que hay un contubernio de las Naciones Unidas que te quieren destruir, yo creo que la verdad, o Mm. sea, Que eso es como es como hay, el contrapunto hay de lo que gente que estáis lo hablando cree, antes. hay gente que lo cree y Mm. yo lo respeto, en fin, pero creo que no podemos vivir pensando de que todo el día, todo el mundo está, que hay ¿te acuerdas de Pinky Cerebro? Claro, claro, Sí. claro. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a Bueno, conquistar el ¿cómo, mundo. cómo conquistamos el mundo y el mal que se imponga? Sí, hay de eso, de acuerdo, pero no es lo general. ¿Y Entonces, qué otra? Sí, porque estábamos hablando de que esta tendencia de que la gente está más sensible o quizás más interesada en los temas espirituales ha también empujado sí, que se claro. desarrolle el tema del comercio justo, la banca No, ética. claro, evidentemente, ¿Qué otras porque cosas sentís que lo han impulsado? bueno, las mismas constataciones, o sea, un cambio climático fuerte, la biodiversidad, la gente tomar conciencia de ciertas atrocidades. Fíjate tú, cuando uno ve todo el tema de Claro. la ropa, por ejemplo, Sí, po. y tenía ejemplos extraordinarios como Patagonia, que sé yo, que ha Mm. hecho todo un trabajo de generar toda una cadena de valor espectacular, Claro. también Y son basada en comercio modelos y eso justo, sube y funciona, sube el claro. nivel, po. Claro, sube de nivel, incluso te dice contracorriente, te dice, oye, No cumplí esto. no, exacto, si no lo necesitas, no lo compres. Y segundo, si se te rompe, yo te lo reparo, no te compres otro. Entonces son Sí, paradigmas y es una súper locura. interesantes. Es una O sea, locura. una Sí, cuestión po. como dice, ¿cómo dice eso? Eso es lo que tiene que vender más. Claro, Y, y eso y- es. y claro, y tiene un quiebre y le va bien. Y le va bien. Claro. Entonces tú dices, Sí, wow. oye, wow, pues. Entonces, tiene que ser medible. El balance del bien común busca eso. Porque te iba a decir, es tan complementario herramientas de ese tipo para poder medir, porque en definitiva, un balance financiero o contable mide un montón de cosas, pero no puede medir, cuando aparecen estos rankings de empresas, las que obtuvieron mayor utilidad, etcétera, que me cargan por lo demás, porque en el fondo no te da cuenta de Es la, un solo de la factor. integridad de la Es empresa. un solo factor. Claro, entonces dice, no, es que tal empresa, la máxima utilidad. Sí, ya, ¿y cómo son sus relaciones con los trabajadores? Claro, no es global. Claro, ¿qué problemas tiene con la comunidad? ¿Contamina o no contamina?
está trabajando bajo un esquema de economía circular o no. El balance financiero no me dice absolutamente nada de eso. Me habla de una sanidad financiera, que está bien y es necesaria, pero tengo que tener otros elementos para poder juzgar si efectivamente esa empresa está contribuyendo al bien común general o está destruyendo nuestra sociedad. Porque claro, casino juego puede tener una utilidad fantástica, pero tení al final un montón de gente adicta al juego y bueno, no es bueno. No es que yo no haya ido a un casino, he ido. Tampoco es pecado. Y he jugado, ¿no? Y tampoco es pecado y está bien. Claro, al final, si te pasáis todo el día metido ahí, ya tenéis que ir a verte, pues, obviamente. Oye, te voy a hacer una última pregunta en esta sección, para terminar esta parte. Que llevamos 1 hora y media conversando, viejo. ¿Ya? Qué loco. Ya. No, está bien, está bien. Juan Pablo Larenas, sí. que todavía es sí, pues, el sistema B, ¿no es cierto? Claro, sí, pues gran valor. Dijo, yo una vez conversando con él, me dijo que el sistema B y las empresas B, o sea, la certificación de empresas B va a existir mientras sea necesario. Claro, porque el ideal es que deje de existir y no tengan por qué existir una certificación, porque todas las empresas deberían ser empresas notable, B. obviamente. ¿Cómo veía el futuro de estas tendencias? Bueno, ojalá sea así y que se imponga a partir de esta conjunción, ¿te fijas? De mucha gente que tome esta conciencia y diga, yo voy a privilegiar este tipo de empresas hasta ahora. Claro, porque el ideal, tal como dice Juan Pablo, es que finalmente no tengamos que hablar de una empresa B, porque la empresa en sí mismo debería ser ya tiene este concepto, ¿te fijáis? O no tengamos que hablar de comercio justo, porque todo el comercio es ético y por lo tanto todo el mundo está preocupado de esa cadena de valor en su integralidad. Ese es el anhelo, el ideal. Ahora, nos falta mucho todavía. Entonces, pero bueno, no porque falte mucho vamos a rendirnos. Y ahí falta mucho menos que cuando tú partiste, viejo. No, claro. Y lo otro también es importante, porque muchas veces me encuentro con gente que está con mucha desesperanza. Y yo los llevo a una frase de Martin Luther King que decía, en un momento, dijo, si yo supiera que el mundo se acaba mañana, yo igual plantaría un árbol. Y eso es precioso. Porque decían, yo, aunque me digan y insistan que el mundo se acabe mañana, yo no voy a dejar de mantener la esperanza. Entonces, es muy bonito. Sí, es bello. Es bello, ¿te fijáis? Entonces, ok, aunque todo te muestre que está negro, que no sé qué, y mirar las noticias, que al final yo recomiendo no mirarlas, porque en el fondo un crimen te lo muestran 18 veces y con todas las cámaras posibles, así como tener un montón de cámaras acá, que es maravilloso. Claro, entonces primero te muestran la mirada de aquí, después allá, y mientras más sangre hay, como mejor. El día de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Claro. ¿Quién se acuerda de esa cuestión que eran como claro. 200 tomas del mismo avión estrellándose, loco? Entonces para asustarse. Claro, te aterrorizás y termina siendo morboso. Una cosa. Sí. Entonces tú decís, ya, basta. O sea, en el fondo, ¿por qué no mostráis al mismo tiempo los 100.000 cosas positivas que están ocurriendo todo el día? Yo que veo re mal, la otra vez me caí en la calle y llegaron 4 o 5 personas inmediatamente, de manera automática, personas que ni siquiera están pensando si voy a ayudar o no, sale del ser mismo, en términos de decir, oye, chuta, ¿qué hacemos? ¿Te fijáis? Claro. Entonces tú te das cuenta que tenemos un gen metido que es súper colaborativo. Y para que no se me olvide, el libro que te voy a comentar, que es muy bueno, es Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, que es un escritor, un pensador holandés, contemporáneo, más joven que yo, obviamente. Y, bueno, todo el mundo es más joven que yo hoy día. Sí, en términos generales. Claro. La mayoría de la gente es más joven que yo. Estadísticamente. No, no, eso está comprobado. Claro, entonces, entonces, en ese libro es interesantísimo porque es como y es muy ameno para leerlo, porque son montones de casos, en que demuestra con miles de casos en la historia de la humanidad, es como una nueva historia de la humanidad desde el ángulo de la colaboración, y demuestra que la colaboración ha sido el real motor de progreso en la historia de la humanidad. Tremendo, sí. Harari dice lo mismo. Claro, y no la competencia. No esta competencia, esta jungla de llegar. ¿Y quién llega primero? Y si tengo que pegar codazo, le pego codazo. Bello ejemplo. Claro. Ejemplo. Y ese libro te va mostrando un montón de ejemplos que tú decís... O sea, de hecho, pero Medio Oriente, el Medio Oriente es un ejemplo de eso. Claro. Harari en Sapiens dice eso. Siempre
judíos y palestinos han tenido problemas, Sí, siempre. sí. Pero han sido más los negocios que han hecho juntos Claro, que lo que más... que lo que ves tú Sí, hoy día, ¿no es cierto? exacto. Claro. Entonces, ese es potente y yo lo recomiendo leer, incluso lectura de verano, porque es muy ameno, Mm. muchos casos y te lleva a los casos y entretenidísimo. Yo lo pasé muy bien leyéndolo. Incluso cuando tú empezás a leer, el caso que te empieza a contar, y como tenés tan seteado la cuestión de la competencia, decís, no, esto debe haber quedado. Y no. Y surge el tema colaborativo que al final dice, chuta, increíble. Y eso fue contracorriente de lo que uno pensaría. Sí, De lo que uno totalmente. pensaría. Entonces, bien interesante. Maravilloso. Sí. Gerardo, vamos a entrar en otra sección Ya, chuta. de preguntas rápidas. Esta Esto va es a tener como 17 horas más o menos. la sesión Sí. 2 de 14. Ya. No, claro. Ya Vamos, otro día. Ya otro día, Ya esto otro día, es mañana. Vamos a hacer 7 preguntas rápidas que Ya, necesito bueno, que las dale. respondáis sin Sí. pensar mucho. Ya, O sea, bien. o que Sin pensar saca- mucho. sin pensar Bueno, mucho, nunca pensó tu mucho. impulso, es lo tu mismo. impulso. Sí. Tu Oye, impulso. en total nunca pensó nada. Para así que que veamos vamos. aquí que sale la primera. Ya, a ver qué. Lo que más te gusta de tu proyecto, de De las cosas que hago. las cosas que Bueno, haces. el sentido, o sea, el propósito, en que hay seres humanos detrás y uno siente que puede cambiar vidas, eso a mí me mueve. Sí. Lo que menos te gusta. Lo que menos me gusta es la crítica fácil, sin mirar, Información. sin mayor información. eh, eh, la crítica a partir del prejuicio permanente, eso me carga. Eso no me gusta para nada. Y que muchas veces también dentro de las organizaciones se da. La crítica fácil. Ok. Sí. Empresario que admiras. O empresaria que admiras. Bueno, en el tiempo, y sigo admirando, ya no está con nosotros, que Hugo Iaconi, que fue un empresario de otro nivel, realmente de otro nivel. Yo lo sentí también como un segundo padre, digamos, lo puedo decir con toda franqueza en términos de su potencia. Roberto Fantuzzi también lo admiro en su cruzada permanente. También personas como Gonzalo Muñoz, que ha desarrollado Triciclo, que es más conocido para la gente más joven. El mismo Oscar Muñoz con Green Glass, o sea, yo también le tengo gran admiración por el ejemplo que significa para muchos de ir adelante. Sí, O sea, hay varios Hay varios. que son muy, muy notables. Sí. Marca que admiras. Patagonia. Patagonia me llama la atención la coherencia, el tipo de propiedad, el concepto de propiedad Hacer- responsable, Sí, lo hacer podemos hablar. Innovación con... Claro, con la forma de propiedad. O sea que independiente de que hayan socios nuevos, el propósito no cambia dependiendo de los socios. Eso lo han cachado. Wow. Que es el sistema de propiedad responsable, que Juan Pablo Larenas también lo plantea con la ley VIC, que es de las empresas de beneficio, lo que se busca, que tiene que ver con que se respete y se resguarde el propósito generado por los primeros inversionistas. Y entra un nuevo inversionista y que Y tiene que adhiere a ese alinearse. propósito, Sí, claro. tiene que alinearse. Y no le cambia el propósito que hoy día es un gran tema. Hay mucha gente que dice, oye, levanté $2 millones no sé dónde. Está bien, pero ¿con ojo, quién? claro, a lo mejor estáis levantando una cuestión que puede ser tu salida, digamos, al tema, ¿te fijáis? O Finalmente. tu cambio de propósito. O tu cambio de propósito. Entonces, ojo con quién me caso. Sí, El matrimonio, es decir, yo tengo que pololear antes de casarme, digamos. Entonces, bueno, ahora nadie se casa, pero en el fondo, o si queréis formar pareja, bueno, primero tenéis un tiempo para ver, oye, ¿realmente cuadra, no cuadra el tema? Veamos, y a partir de eso ya sabéis que más nos comprometemos. Lo mismo pasa en una sociedad anónima de este tipo, responsable. Entonces, Patagonia, otra que me llama mucho la atención, es que ha trabajado mucho en comercio justo, es Miguel Torres, la viña Miguel Torres, que ha tenido una coherencia extraordinaria, igual que Emiliana en los últimos años también, de entrar en el proceso de comercio justo, luego entrar en agricultura orgánica, luego en prácticas regenerativas, también trabajo con la comunidad, o sea, una coherencia en el funcionamiento. Y esos son cojones que hay que, Sí, que hay que valorar que, claro, que claro. se tienen. Po. Y terminan siendo más rentables que antes. Sí, po. Entonces, súper interesante, sí. Una característica que consideres clave para lograr lo que tú quieres en la vida. La empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, escuchar, estar atento a lo que los demás a uno le recomiendan o dicen, y tener la humildad de acoger todo eso y no creerse la última chupada del mate.
está lleno. Y claro, yo de repente, la gente me dice, uy, qué interesante lo que hacía. Sí, claro, pero yo también me he caído 500 veces. Entonces lo hablábamos al principio. Entonces, no endiosar. Estamos muy acostumbrados a endiosar gente. Y me acuerdo los generales en el Imperio Romano, cuando llegaban de haber conquistado determinados territorios, qué sé yo, cuando entraban a la ciudad de Roma, que todo el mundo lo recibía con palmas, Sí. había un esclavo, Un fíjate, esclavo que le que le decía, iba diciendo, eres la humano. gloria es efímera, esto es pasajero, Eres humano. mantén la humildad, eres humano, así que ojo, ojo. Por algo pasaba eso. Exactamente, claro. Mucho que aprender de Entonces, los que vinieron antes. claro, no creerse y siempre aceptar que uno se equivoca y eso está bien. Mejor experiencia empresarial. Haber logrado incorporar la temática de comercio justo cuando yo tuve toda esa gestión, ser durante muchos años exitoso en el propósito en el fondo, y haber logrado generar capacidades en productores que hoy día son ellos exportadores. ¿Cachai? El mayor logro era cuando yo encontraba que a través de esta plataforma comercial generábamos determinadas capacidades que permitían que esos pequeños productores se independizaran y fueran capaces de encontrar sus propios mercados. Wow. Ya no eran dependientes nuestros. Éxito. Ese es el mayor éxito. ¿Cachai? ¿Y la peor experiencia empresarial? La peor experiencia empresarial obviamente es no haber podido responder en un momento a crisis y entrar en un proceso de deudas que no podía manejar bien. Eso fue súper duro. Y claro, lograr finalmente mecanismos para solucionarlo, pero fue muy duro en términos de decir, bueno, no está dando y por un problema, claro, problemas de gestión sí, pero también una realidad internacional que no nos permitía seguir con ese modelo y no fui capaz de adaptarme a tiempo a la reestructuración de esa forma. Bueno, aprendizaje para el futuro, para hacer otras cosas. La realidad así y ya. Sí. Nosotros hicimos una colaboración con Flipa ¿Ya? y inventamos estas locuras que se nos ocurre hacer con la Mari. Buena. Flipa es uno de las entrevistas que tuvimos el año pasado. Perfecto. Y después de hacer la entrevista, se nos ocurrió hacer algo juntos y este es el resultado de lo que ya. pensamos. Entonces, ¿Y de qué se trata? Cuéntame. esta es la Sí. banda sonora ¿Ya? de Negocios del Futuro y hablamos de 3 canciones ¿Ya? que son súper conocidas, que todo el mundo las conoce. ¿Ya? Y esas 3 canciones tienen 3 preguntas que tú me tenés que responder hoy día. Ya, ok, ¿Cachai? bien. Entonces, primero que nada, abre tu regalo. Bueno, a ver. Primero saber cómo se abre este. Es un desafío también. No, ahí se abre. Ya, muy bien. Mira, qué bonito, precioso. Ajá. Entonces esa es nuestra No primera me paren canción. ahora, qué bueno. ¿Eh? Esa es Don't Stop Me Now de Queen. Entonces, Buena. la pregunta del Mira. millón aquí, Gerardo, es ¿en qué momento te sentiste así como Don't Stop Me Now, como no me paren ahora, bueno, la estoy rompiendo, soy un crack, estoy cumpliendo con aquello que me propuse, please? Sí, mira, también en la época que me tocó construir esta empresa de comercio justo, claro, yo sentía que era imparable, o sea, en el fondo estaba dando Buena. bien. Y hoy día, fíjate que interesante, porque llevándolo a algo mucho más cercano, cuando me ha tocado dar algunas charlas con emprendedores, en fin, con todos estos temas de sentido, he sentido, valga la redundancia, También que es como- estoy ahí, sí. que estoy Increíble, atómico. qué Porque bueno. en el fondo, y cuando veo la reacción, cuando termino una charla, en una oportunidad de 4 horas, no charla, porque era un taller, teníamos alguna actividad, etcétera. Y a las 4 horas dicen, oye, qué lata que se termine esta cuestión. Claro. Sigamos. Pucha. Cuando te dicen sigamos, La generación, y yo te decía, generación ¿sabes qué? que no aguanta me tengo un que TikTok ir. de más de un minuto, po, Exactamente. Y yo le digo, no, que me tengo que ir, Sí, que el po. avión se va. Entonces al final, esa cuestión es gratificante a 1000. O sea, en definitiva, cuando tú decís, oye, realmente estáis logrando entregar algo que yo he vivido y que le puede servir a los demás, Sí. y que dicen, oye, qué entretenido, sigamos. O sea, y no esta cuestión de me quiero ir. ¿Cachai? Eso para mí ha Heavy, sido atómico. heavy. Atómico. Eso es súper, súper bueno. La segunda canción ¿Ya? Y aquí voy es sacando algo más, ¿no? Sí, Under Pressure de ¿Ya? Queen. Y es el Bajo presión, ¿eh? claro, bajo Sí, presión. sí. Y quería que me contaras en qué momento te sentiste así.
Under pressure, bajo presión. Bueno, varios momentos. El mismo hecho de ser exportador y que las cuestiones no salieran inmediatamente y te faltaba un documento o, o el barco no alcanzaba a llegar. Una O sea, locura. una presión de loco. A veces eran como unas cuestiones titánicas en que teníais que lograr coincidir todos los tiempos que llegaran determinados productos porque el camión que teníais que cargar se iba inmediatamente y después no teníais barco hasta no sé cuándo y los productos tenían que llegar para la temporada prenavideña y si no se iban ahí y tú rogando al cielo que las cosas llegaran para poder embalarlas en forma así como Claro, operación claro. comando y despacharlas y al final lo logramos. Esas eran presiones pero brutal. Por eso que después me decían, ¿y por qué no te formáis una nueva empresa? No, estáis locos. O sea, después de haber hecho 5.000 operaciones, yo lo que quiero es ayudar a otros que lo hagan, pero yo ya hice el servicio militar 500 veces. O sea, en el fondo, ahora estoy en una condición de apoyar a otros que lo hagan, pero déjenme descansar en ese ámbito logístico, porque me tocó manejar Sí, es mucha que aparte logística. no es menor. No, claro. Y fíjate que se dice muchas veces en el ámbito en general que todo es logística y no deja de ser cierto. Si tú querés llegar a algo, no basta con el propósito. Tú tienes que tener técnica, tienes que tener lo que hablábamos antes, personas que sepan hacer las cosas de manera oportuna en el momento. O sea, no basta la buena onda. Tú tienes que Exacto. ser aplicado en términos de, ya, ok, súper buena onda, todo lo que te gusta, qué sé yo. Ya, pero tenéis que ver la gestión, la oportunidad de los pagos, de los recursos, de que las cuestiones funcionan adecuadamente, la gestión, o sea, la tecnología que hay que colocar en todo esto es fundamental. Entonces, esa integración no te la podéis zafar. Es súper importante. Claro, y de repente cuando las cosas andan, ahí estáis bajo presión, como dicen, chuta. Claro. Qué duro y claro, esos momentos fueron así, saliendo de... Claro. Y nuestra tercera canción ¿Ya? es Come Together de los Beatles. Ya, ok, bien. Y siempre decimos que es primera lindo. vez en la historia en que estamos formando empresa aprendiendo unos de otros. Sí. Y Come Together habla un poco de eso. Es que estamos todos juntos. Entonces, Sí. ¿cuál ha sido el momento Come Together para ti en que hay aprendido de otros, ya sea por un libro, por un podcast, por una charla, por alguien que te dijo algo, Sí, claro. un claro. consejo? Sí. Bueno, varios momentos. Uno de esos es este libro que te acabo de mencionar, Sí, pues. Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman. También el trabajar colaborativamente con un grupo de personas extraordinarias, en que yo fui un elemento más en el tema de la banca ética. Yo si bien es cierto, soy parte de los fundadores, los que pusieron realmente trabajo efectivo son un montón de otras personas Exacto. brillantes que fueron desarrollando. Yo aporté mucho más desde el punto de vista del impacto, de esa relación con los ecosistemas y qué sé yo, pero ahí yo sentí que trabajamos en conjunto, caminamos juntos, como dice este regalo. Entonces, claro, ahí tú sentís el sentido, vives la colaboración, lo potente que tiene la colaboración, colaborar, En la práctica. que implica además compromiso. Colaborar es distinto que participar. Yo puedo participar en una actividad, pero colaborar es compromiso. O sea, significa yo me comprometo contigo y con los demás a ir adelante, y si yo no pongo la parte que yo comprometí, finalmente el cuadro completo no se hace. Entonces, es súper potente, digamos, la relevancia que tiene la colaboración porque implica compromiso, por lo tanto responsabilidad con un algo que es superior, que supera a la suma de las partes. A la suma de las partes. Sí. Así que eso. ¿Mm?